continuamos aquí en Gente que Non, FM 90.5, 7 de junio, Día del Periodista, y como no podía ser menos, estamos en comunicación telefónica con Carlos Del Frade, periodista, diputado provincial, actual candidato a diputado nacional en las legislativas de este año. Carlos, buenos días. Nacho Cagliero con Vanessa Salomón te saludamos, y antes que nada, feliz día. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Es un gustazo charlar con ustedes. Gracias por la deferencia. Así que aquí estamos. No, por favor, el placer es nuestro. Me parece, Carlos, un buen inicio para adentrarnos en una charla periodística y política, si se quiere, en su último libro, Los Gauchos Malos de la Prensa. ¿Cómo surge este libro? El libro surge a partir de lo que significaron los 40 años del asesinato y desaparición de Rodolfo Jorge Walsh, que se cumplió el 25 de marzo de este año. Y a propósito de eso, publicamos la historia política del periodismo argentino, en donde el título del libro recuerda una frase maravillosa de Sarmiento, que habla de que los periodistas, si cumplen verdaderamente su función de buscar siempre la verdad, siempre serán vistos por el poder como los gauchos malos de la prensa. Una definición fantástica de Sarmiento, que marca que siempre el periodista tiene que ser crítico, el trabajador de prensa tiene que ser crítico, no solamente del poder, sino de aquello incluso hasta en lo que cree. Por eso es tan interesante esa diferencia entre que consideramos que el periodismo es justamente aquel que dice lo que no quieren otros sectores que lo digan, porque si no todo lo demás se convierte en propaganda. Así que es un hecho muy interesante pensarlo hoy tal como vos lo decís. Me parece interesante, vos no... Cuando hablas del libro no diferencias, hablas de historia política del periodismo. Digo, en tu cosmovisión, política y periodismo no se diferencian. No, son cuestiones en todo caso simultáneas, que se corresponden, que se alimentan, se retroalimentan y a veces se contradicen, pero la cuestión de lo que significa la comunicación y la producción de información termina siendo la producción de conciencia política sobre la realidad, así que están relacionados íntimamente. El libro, bueno, nombra muchas personalidades, ¿no? Moreno, Belgrano, Sarmiento, bueno, el mismo Rodolfo Walsh, como vos anunciabas. ¿Quiénes fueron tus referentes en el periodismo? ¿Y siguen siendo los mismos que cuando tenías, no sé, 20 años? ¿Cambiaron con el tiempo? Sí, para mí sigue siendo un referente extraordinario Osvaldo Bayer. De acá de Santa Fe yo tenía uno que era un maestro como Gastón Gori. Uh-huh. Después tuve referentes de las provincias, porque yo creo que el mejor periodismo se hace en las provincias y en los pequeños pueblos, no en las grandes ciudades como Buenos Aires, en donde en un país unitario como este, todos los valores que imponen los medios de comunicación de Buenos Aires, que se llaman a sí mismos medios nacionales, terminan siendo periodistas que la tienen muy fácil, toda. En cambio, el periodista que está en un pueblo y que es crítico del presidente comunal o del intendente del pueblo, ese tiene un valor extraordinario, porque sabe que al otro día no solamente va a desaparecer si es que la tiene la pauta oficial, sino que también el intendente va a hacer lo posible para silenciarlo, diciéndole al comercio que no lo apoye. Ese periodista que es crítico en las pequeñas comunidades, que es absolutamente desconocido, es el que más vale para mí, porque está justamente peleando todos los días contra los sectores del poder. Allí vienen los cercanos. Claro. En sintonía con eso, Carlos, ¿cómo es el periodismo en la actualidad? Y hoy yo veo una degeneración del periodismo en esto que se muestra por televisión, que es el panelismo exacerbado, en donde hay más opinión que información, pero creo que a la larga se va a volver a imponer que el mejor periodismo es el que mejor informa, el que más datos da a compartir con su receptor, para que el receptor después produzca su propia opinión, que muchas veces puede llegar a ser distinta a la del periodista que produjo esa información, y eso me parece que es lo mejor que nos puede pasar en una sociedad democrática en la cual estamos o decimos estar, y me parece que esa es la idea para trabajar. Carlos, ¿qué herramientas sentís que te pudo haber brindado el periodismo para esta nueva faceta en el mundo de la política, allí en la labor legislativa en la provincia? Y lo mejor para mí fue que hicimos realidad algo que decía Walsh, escuchar bien para contar bien lo que al pueblo le pasa. Eso me parece maravilloso, eso se ha trabajado mucho desde 30 años de trabajo periodístico, y con esos 30 años de trabajo periodístico hoy los llevo adelante en cada lugarcito de la provincia de Santa Fe. Trato de escuchar lo mejor posible lo que nos dice la gente para después
trasladarlo en proyectos de ley, exposiciones en la Cámara, en las charlas, en todo lo que decimos en los medios, decir aquello que los demás no dicen, y eso lo estamos expresando. Y la base es esa, escuchar bien para contar bien lo que pasa al pueblo. Antes era una investigación, una nota en la radio, en el diario o en la radio, pero después, hoy terminan siendo pedidos de informe, proyecto de declaración, insumos básicos para un proyecto de ley, así que la base es la misma. Y ahora, luego de 2 años allí en la legislatura provincial, y siendo el partido que más proyectos presentó, si no me equivoco, Sí. vas a lanzarte tu candidatura como diputado nacional. ¿Con qué objetivos vas allí? Con estos mismos que estoy diciendo y que le hemos dicho a la gente de la provincia, desde Santa Fe, pensar la Argentina, por eso tomamos como lema el título de un libro de Mateo Bosch, que se llama Santa Fe, mi país, porque los problemas estructurales de Santa Fe son los problemas estructurales de la Argentina, y para seguir diciendo ahí en el Congreso de la Nación, aquello que se han silenciado los grandes partidos, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en la Argentina, con las 3 banderas que caracterizan a nuestro humilde Frente Social y Popular, que son igualdad, justicia y soberanía, por encima de otras cuestiones, así que en eso trabajamos. Por último, Carlos, sabemos que tenés siempre una agenda muy apretada y te hiciste un espacio para hablar con nosotros y te agradecemos. Preguntarte, ¿denunciaste la narcocriminalidad en Rosario? ¿Denunciaste casos de censura en tus libros? ¿Y ahora al presidente? Sí. Y ahora el presidente de la Nación, efectivamente. El día lunes vamos a presentar 2 causas judiciales en la Justicia Federal de Rosario. Uno es un recurso de amparo para que se desarticule esta resolución que tomó el gobierno de Macri de privatizar prácticamente al Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, el SENASA, lo que favorece a las multinacionales que manejan los puertos para que entre y salga cualquier cosa allí de las bodegas de los barcos y de los puertos argentinos. Y en forma paralela, una denuncia por usurpación de cargo al actual titular del SENASA Santa Fe, el señor Cunha, que no tiene los requisitos legales para hacer lo que él se autoadjudica hacer, que es el titular del SENASA. Esto es una denuncia muy bien planteada por los propios trabajadores del SENASA y que me parece que son delitos que van en contra de la integridad y la soberanía de la Argentina. Y eso es justamente lo que denuncia el artículo 215 del Código Penal, que habla del delito de traición a la patria. Por eso decimos que se investigue esto, porque está rozando el delito de traición a la patria de parte del presidente de la Nación. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Un abrazo grande, gracias a ustedes por la gentileza y feliz día. Gracias, muchas gracias. Así pasaba Carlos del Frade, periodista, ¿no? Diputado provincial, candidato ahora a diputado nacional en las legislativas de este año, periodista con una carrera muy vasta, casi 30 años, más de 50 libros escritos. ¿no? Así es, y muy humilde también. Hay que remarcarlo. y muy contundente, y siempre es interesante hablar